Hola y bienvenidos a el inicio de este nuevo curso de Python. Esta vez es orientado a objetos, como se había mencionado al finalizar el curso básico de Python. La programación orientada a objetos puede ser dada en varios lenguajes, como en Python o en Java. En sí, la programación orientada a objetos es una forma en la que nosotros podemos programar. Dentro de esta forma, nosotros vamos a ver todo lo que nos rodea, todo lo que nosotros podemos percibir como un objeto. Por ejemplo, tenemos objetos que pueden ser carros, objetos que pueden ser personas, objetos que pueden ser computadoras, entre otras cosas. Primeramente, para empezar a trabajar con la programación orientada a objetos, nosotros vamos a ver clases y vamos a ver objetos en este tutorial. Imaginemos, por ejemplo, una gelatina. Si nosotros hablamos de clases, nosotros vamos a pensar en el molde de esa gelatina. Ese molde nos va a decir, nos puede enseñar que la gelatina va a tener un color, una altura, un sabor y va a tener un peso. Sin embargo, el molde no es la gelatina en sí, es simplemente la definición de lo que va a ser la gelatina. Entonces aquí se puede ver la relación. El molde viene a ser lo que es una clase, y al momento de que nosotros creamos la gelatina ya va a ser un objeto. Vamos a tomar este ejemplo para empezar a verlo un poco más claro y a verlo en código de Python. Entonces, por ejemplo, vamos a crear una clase que va a ser con la palabra reservada de Python class. Vamos a poner clase gelatina. Vamos a poner dos puntos y todo lo que vaya dentro de la clase va a llevar la indentación que ya hemos utilizado para ciclos, condiciones y funciones. Dentro de esto, nosotros vamos a realizar funciones en nuestra clase gelatina. Así que primero vamos a definir una primera función que se va a llamar init, con dos guiones bajos enfrente y atrás. Esto es una convención que se hizo en Python para inicializar cualquier objeto que se vaya a crear. Entonces, cuando nosotros en unos momentos creemos una gelatina, automáticamente va a mandar llamar este método, aunque nosotros no le estemos diciendo que lo mande llamar. Esto se va a hacer automáticamente, y entonces en este método nosotros podemos meter todo lo que queremos que se haga en cuanto se cree el objeto. Aquí nosotros vamos a colocar paréntesis para recibir los parámetros. Primero vamos a colocar self. Esto también es como un estándar que se hizo en Python, en el cual nosotros con self estamos diciendo que vamos a recibir al objeto en sí. Esto para poder acceder a sus características que va a tener el objeto. En este caso vamos a ponerle características que va a ser tamaño, color y sabor. Entonces aquí, aparte de self, nosotros vamos a recibir eso: tamaño, color y sabor. Ponemos dos puntos y entonces vamos a empezar a colocar. Como les mencioné, con el self podemos acceder a las variables que va a tener esta clase o este objeto en general. Entonces vamos a poner del objeto que creamos, en su variable tamaño va a ser igual a la que estamos recibiendo aquí. El color de nuestro objeto va a ser igual al color que estamos recibiendo aquí, y el sabor de nuestro objeto va a ser igual al sabor que estamos recibiendo aquí. Entonces, con el método init lo que estamos haciendo es asignar los valores que recibamos al objeto que estamos creando. Después vamos a crear un método más en el cual nos va a decir desplegar características. Aquí vamos a poner print
100%. Aquí también tenemos que recibir al objeto que estamos haciendo para poder acceder a sus características. Vamos a poner print self.time, print self.color y print self.sabor. Con esto terminamos nuestra clase gelatina y pasamos posteriormente a empezar a manejar los objetos. Entonces, como les mencionaba, la clase va a ser el molde, que es lo que ya tenemos aquí. Nuestro molde ya va a definir su tamaño, su color, su sabor, y va a poder desplegar las características. Entonces ya tenemos el molde, ahora vamos a empezar a crear estas gelatinas. Vamos a poner gelatina 1 va a ser igual, y ponemos el nombre de la clase, y luego, como lo vamos a inicializar con el método init, vamos a mandarle el tamaño, color y sabor. Entonces le vamos a mandar chico, va a ser nuestra primera gelatina de un tamaño chico, de un color rojo y de fresa. Cuando nosotros mandamos los parámetros para el método init, no tenemos que poner el parámetro de self, eso automáticamente se coloca. Entonces creamos la gelatina 1, vamos a crear una nueva gelatina, esta va a ser mediana, amarilla, y va a ser de manzana. Creamos una gelatina 3, que va a ser grande, que va a ser azul y que su sabor va a ser de mora. Entonces lo que estamos haciendo aquí es que ya con la clase creamos el modelo de las gelatinas. Mediante esta instrucción estamos diciendo que cada una de estas gelatinas va a ser un objeto. Esta gelatina va a tener sus propias características, esta gelatina va a tener sus propias características, esta gelatina va a tener sus propias características, pero todas creadas con el mismo molde de la gelatina. Una vez que ya se crearon, vamos a mandar llamar al método de las características. Aquí es gelatina 1, gelatina 2 y gelatina 3. Y finalmente ponemos una pausa, guardamos nuestro programa y ahora vamos a probarlo. Salió bien, pero vamos a hacerlo más ordenado. Vamos a poner una coma cada uno, después, bueno, al último, ¿no? Lo probamos así y listo. Entonces nosotros definimos nuestro molde, creamos nuestras gelatinas y finalmente mandamos desplegar sus características. Aquí nos dice que la gelatina 1 es chica, uy, me equivoqué ahí, pero es chica, rojo, tiene un color rojo y es de fresa. La segunda gelatina es mediana, es amarilla y es de sabor manzana. Y la gelatina 3 es grande, es azul y es de sabor mora. Entonces, como vemos, nosotros podemos crear aquí, bueno, moldear todo el mundo que nos rodea como si fueran objetos con este nuevo paradigma de programación. Por ejemplo, si aquí yo pusiera una persona, tendría atributos igual de, no sé, tamaño, peso, sexo, nombre, entre otros. Y métodos podríamos poner que la persona camina, la persona corre, la persona lee, entre otras cosas. Los métodos se pueden ver como todas las acciones que puede realizar este objeto.
Entonces este fue un pequeño ejemplo de cómo se empieza a trabajar con los objetos y con las clases en Python. Vamos a cambiar un poco el código. Esta vez vamos a ahora, por ejemplo, a hacer televisiones. La televisión va a tener una marca y con la marca está bien. Entonces vamos a tener que ahora nuestra televisión va a tener una marca. En el método init igual, nosotros vamos a asignar a nuestro objeto la marca que nosotros estamos mandando como parámetro. También le vamos a poner que vamos a declarar una variable que nos indique si está la televisión encendida o no, y la vamos a poner como false, que cuando se cree la tele está apagada. Entonces, si nosotros transformamos bueno, vemos una televisión, aquí le vamos a cambiar. Si vemos una televisión como un objeto, entonces uno de sus métodos es encenderla. Cuando nosotros encendamos la televisión, vamos a decir que cell.encendida va a ser igual a true, y vamos a crear otro donde podamos apagar nosotros la televisión. Cell.apagar, perdón, cell.encendida va a ser igual a false. Aquí podemos validarlo aún más. Vamos a decir que si cell.encendida es igual a false, entonces que la encienda. Pero en otro caso, que nos manda un mensaje de la televisión ya se encendió o ya estaba encendida. Y aquí igual, si cell.encendida es igual a false, es igual a true, entonces vamos a apagar la televisión. Y en otro caso, la televisión ya estaba apagada. Y borramos esto. Finalmente vamos a crear otro método en el cual vamos a poner saber marca. Recibimos al objeto para poder acceder a sus características y vamos a poner que nos imprima cell.marca. Entonces ahora nosotros creamos nuestro objeto igual con el nombre de nuestra clase, mandamos como parámetro la marca, por ejemplo después vamos a decirle que tele punto se encienda, que tele punto apagar se apague, y que después trate de apagarla de nuevo para ver que aparezca correctamente el mensaje. Y finalmente saber la marca de la televisión. Ya nos está viendo, no me había dado cuenta. Bajamos, entonces vemos que creamos nuestro objeto televisión con el mismo nombre de la clase. Encendemos la tele, la apagamos, la volvemos a apagar y vamos a imprimir la marca que tiene la tele. Guardamos nuestro programa y aquí está. Entonces, ¿qué estamos haciendo? De nuestra clase televisión estamos aquí creando un objeto mediante esta instrucción. Ponemos el nombre de nuestro objeto, va a ser igual
al nombre de nuestra clase y entre paréntesis vamos a mandarle los parámetros del método init. En este caso solo estamos mandando marca, entonces solo mandamos la marca, que es Samsung. Entonces empieza, enciende la tele. Como inicializamos la variable encendida en false, entonces no hay problema y al encender la tele se vuelve true. Apagamos la tele, como es true se vuelve false. Volvemos a apagar la tele, como es false nos manda este mensaje de la televisión ya estaba apagada, y finalmente nos imprime la marca de la televisión. Entonces, como podemos ver, con la programación orientada a objetos, nosotros vamos a empezar a moldear todo el mundo que nos rodea en objetos. Se empezarán a ver conceptos ya de orientados a objetos, como es la herencia, por ejemplo. Pero este es un pequeño inicio de lo que será el curso de programación orientada a objetos. Así que hasta aquí el tutorial de hoy, espero les haya gustado.